tiene el agrado de presentar el chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. Sin más preámbulos, damos una cordial bienvenida a Alejandro. Alejandrito, Dios te bendiga. Querido Fernando, Dios te bendiga. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y sobre cada uno de los hermanos que están siguiéndonos en esta tarde. Bueno, como decías, justamente el objetivo de este programa es dar cabida a temáticas que muchos de nosotros en nuestra vida cristiana hemos deseado tratar o hemos esperado que alguien disipe esas dudas en nuestro corazón. Sabemos bien que en muchos lugares a veces no se da paso a preguntas relacionadas a la palabra de Dios, así que queremos que este espacio sea justamente eso, ese espacio donde la gente pueda disipar sus dudas, pueda conocer de la palabra del Señor, pueda percibir mucho mejor su entorno y sobre todo a la luz de la palabra pueda relacionarse también con su entorno conforme a la voluntad del Señor. Es una explicación interesante y me llama la atención, Alejandro. Vamos a hablar de temas que también nos puedan sugerir y esto es una invitación abierta. Ahora vale la pena y es oportuno, creo, que podamos dar los medios a través de los cuales usted puede llamarnos y pueda de pronto hacernos conocer la inquietud. Me llamaba la atención, Alejandro, que hay personas que todavía en su corazón están buscando respuestas a temas que lo dan por sentado, no porque lo saben, sino más bien porque de pronto en el buen común pensar, hay la idea de que si Dios ha hecho algo, por algo debe ser, entonces lo dejamos al misterio de Dios, Alejandro. Y ahí es donde estamos un poquito equivocando el camino, porque las escrituras nos hablan de muchas cosas que ni siquiera sabemos y que de pronto no necesitan una interpretación personal, sino más bien una interpretación o una descripción escritural para estas cosas. Vamos a poder desarrollar y clarificar cosas con la mejor intención, con mucha humildad, sí, pero también con mucho respeto. Quizás toquemos elementos importantes, elementos sensibles, Alejandro, algunos credos, pero es necesario ser escritural. Yo creo que estamos para eso en este lugar, ¿no te parece? Exacto. Justamente el objetivo es respetar las escrituras, ser lo más meticulosos con el análisis de lo que las escrituras dicen, sin necesariamente enmarcarnos en algún tipo de lineamiento doctrinal. El objetivo es tener respeto para las escrituras y justamente dar fundamento en base a las escrituras para todo aquello que vamos a ir conociendo en cada uno de estos programas. Es justamente importante la participación para que puedan sugerir algún tipo de tema que deseen que se trate en el programa, como así también alguna pregunta que tengan que deseen que se pueda disipar. No necesariamente va a haber la oportunidad de que alguien haga preguntas específicamente sobre un tema. Pueden hacer llegar preguntas de todo tipo, pero el objetivo es justamente que podamos edificarnos todos a la luz de las Escrituras. Había un tema pendiente el cual hoy vamos a desarrollarlo. Se ha estado hablando por una semana, se ha postergado esto. Vamos a cumplir lo que habíamos dejado, Alejandro, a la semana anterior. Era el tema de los dinosaurios y qué tiene que decir la Biblia al respecto. Es un tema que implica el creacionismo, evolucionismo, historia, paleontología, geología, un montón de cosas. Bien, vamos a tratar el tema de los dinosaurios, pero con una perspectiva mucho más amplia, es decir, tratando el fundamento justamente del darwinismo y cómo es que en nuestro entorno, sobre todo en nuestro entorno si es que estamos en la universidad o en un ambiente académico, en el ámbito laboral, cómo tratar estos temas con gente que no conoce del Señor. Muchas veces se usa como una especie de cueva o lugar de escape para tratar o para atacar el cristianismo a partir de supuestamente bases científicas que no tienen sustento justamente. Y eso y a la luz de las Escrituras vamos a ver qué es lo que realmente nos dice el Señor al respecto. Y estamos abiertos a que usted pueda lanzarnos y enviarnos las preguntas
pertinentes, las preguntas que usted vea y conveniente, necesario para poder salir de la duda. No es bueno quedarse con la duda, no es bueno dejar esa responsabilidad. ¿Sabías esto, Ale, que los papás son los primeros en poder tomar la responsabilidad de dejar a un niño en la laguna o de ayudarlo a que vaya a encontrar el conocimiento? El papá dice, no sé, el pastor sabe esto de la Biblia. Y bueno, tampoco es que los papás tienen que saber todo este asunto, pero escuchando uno aprende, querido Ale. Oyendo uno aprende y indagando un poquito siempre está a la respuesta. Y esto es necesario. Los papás tenemos la responsabilidad. ¿Por qué no también? Esto tiene que ver mucho con la apologética, porque debemos defender nuestros principios bíblicos ante el avasallante humanismo que está viniendo, el conocimiento que se quiere imponer y dice, no, la Biblia es un libro antiguo, lo han hecho unos locos ahí inspirados en su locura, y aquí no pasa nada. Aquí la cosa es el referente histórico, la historia, ahí está, ¿no? El hombre que vino de tal y cual. Aquí hay que ser un poco concretos, querido Alejandro. Sí. Bueno, en el aspecto de la familia, en realidad eso vamos a ir tratando también en siguientes temas. Para todos los padres de familia, el objetivo es que los padres sí conozcan de las Escrituras. Lamentablemente hoy en día hemos dejado que toda la responsabilidad caiga solamente sobre los pastores o en el último caso en los profesores o maestros de escuela dominical. Y las Escrituras nos exigen que los padres sean conocedores de la palabra del Señor, sean los primeros apologetas en el hogar. Posteriormente también o seguidamente las madres también, porque a las mujeres se les va a demandar justamente el hecho de la enseñanza en el hogar. Esto vamos a ir tratando con más detalle más adelante, pero es importante que todo aquel que se dice que es cristiano conozca de las Escrituras. Lamentablemente hoy en día se está echando bastante tierra sobre la palabra del Señor a partir supuestamente del avance científico, cuando en realidad el avance científico está estancado y es por eso que están surgiendo nuevas explicaciones del darwinismo anterior, que supuestamente se lanzaba flores tratando de refutar las Escrituras y con un argumento de que solamente es cuestión de tiempo hasta encontrar los eslabones perdidos, es que se ha tratado de despreciar y desechar las Escrituras. Pero de acuerdo a la cantidad de tiempo que ya ha pasado desde la publicación de El origen de las especies de Darwin hasta nuestros días, no se ha encontrado ningún tipo de espécimen intermedio en ninguna especie, en ninguna. Así que hay más dudas sobre lo que hoy en día se llama ciencia, y es por eso que han surgido diferentes tipos de explicaciones, como el neodarwinismo, la panspermia, etcétera, etcétera, que vamos a ir tratando tal vez más adelante. Justamente todo este tipo de cosas han hecho que el cristianismo florezca, pero ya con una nueva perspectiva. Todo creyente tendría que tener la capacidad de conocer tanto de ciencia, historia, literatura y todas las otras áreas de la cultura, de la ciencia también, para poder responder, porque si realmente revisáramos cada una de las ciencias a la luz de las Escrituras, las mismas apoyan la palabra de Dios. Claro que sí. En ninguna manera hay alguna ciencia que de manera honesta, a partir de sus evidencias, pueda refutar las Escrituras. En absoluto. Y es justamente eso lo que estamos buscando. Más adelante quizá podríamos hablar del creacionismo científico, porque claro que implica ya el conocimiento en esa área, ¿no es cierto? Ya no solo escritural, sino también en el terreno de todo lo que la ciencia ha procurado proponer como bases para esto. ¿Cómo encajan los dinosaurios dentro de una concepción bíblica del mundo? Ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo podemos explicar la aparición de estos seres? ¿Fueron creados juntamente con la creación, según la escritura de Génesis? ¿O vinieron antes de la creación? Alguien decía, pero había un orden, un segundo orden, una segunda creación. Todas estas cosas vamos a delucidarlas este tiempo, así que damos nomás ya por comenzado. La pregunta vale, Alejandro, para poder hacerlo una vez más: ¿cómo encajan los dinosaurios dentro de la Biblia? Bien, lo que hay que entender es que justamente todo lo que existe, el universo, la galaxia, nuestro sistema solar,
la vida misma en el planeta tiene un orden. Y la gente, lamentablemente, sobre todo en iglesia, llega a esconder o a tratar de evitar ese tipo de temas justamente porque no tienen el referente para poder responder todo esto ni para conocerlo. Es más, en las iglesias se está llegando a satanizar el estudio o la mezcla de la ciencia con las escrituras. Es decir, estamos aislando tanto las escrituras y la palabra de Dios del conocimiento general que lamentablemente nos estamos volviendo en una especie de burbuja. Una burbuja que lamentablemente está expuesta más que protegida, que es lo que era la intención inicial. La idea de estar alejados de las ciencias y demás era protegernos. Pero a la larga ha terminado siendo más bien de mucho más perjuicio que de beneficio para la iglesia. Entonces, si nos damos cuenta que todo lo que existe conserva un orden perfecto, la pregunta es, ¿será posible que una explosión hace millones de años pueda causar una cadena de perfecciones y de ordenamiento? La respuesta es no, jamás. Nunca en un centro minero se ha hecho explotar una dinamita y de pronto ha surgido, no sé, una catedral. Claro. Nadie en alguna de las marchas conocidas aquí en La Paz por el centro de la ciudad ha lanzado una dinamita y casualmente se produjo una mariposa. Es absurdo pensar que una explosión va a causar orden o que la materia química inorgánica va a llegar a tener orden por causa de algo que más bien produce desorden, que es una explosión. Así que hablar del Big Bang como el inicio de todo lo que existe es absurdo, realmente es absurdo. Entonces nos limitamos ya solamente a este tema de los dinosaurios. ¿Cómo es posible que bajo la teoría de Darwin se piense que un organismo unicelular a lo largo de millones de años pueda perfeccionarse e irse modificando a sí mismo para cambiar de especie y generar otras especies y producir toda la vida y variedad que hay en el mundo? Uh-huh. La respuesta es, otra vez, no es posible. ¿Por qué? Porque le estamos atribuyendo inteligencia, propósito de creación, le estamos atribuyendo inteligencia, le estamos atribuyendo personalidad al azar, a la energía, la casualística y al tiempo. Es decir, es como tirar dados, 100 dados desde la terraza del Banco Central de Bolivia y creer que en algún momento todos los dados van a caer con el número 6 encima. Es totalmente absurdo. Es decir, dentro de la matemática, dentro de las probabilidades, esto es totalmente improbable. Aunque haya un 1 elevado a 10 a la potencia de 1000, no sé, de 100, absolutamente esto es el resultado en el fondo o el significado de ese tipo de resultados, aunque haya solamente una sola probabilidad, es nula. Es nula. Toda persona que conoce algo de probabilidad sabe que esto es absurdo. Algo que nos han venido diciendo es que a lo largo de millones de años en el proceso evolutivo de la Tierra, justamente aparecieron los dinosaurios. Y se hizo ver a los dinosaurios como monstruos que están en proceso evolutivo, seres rústicos en el aspecto biológico, que son solamente un puente para llegar a la perfección de lo que es el ser humano. Uh-huh. Pero es absurdo, una vez más, perdón la redundancia con el término absurdo, pero es inevitable para este tipo de temas. Lo que pasa es que cuando revisamos las escrituras, notamos que hay descripciones de animales que justamente son descripciones de lo que hoy en día se conoce como dinosaurios. Notemos bien que más o menos el término dinosaurio como tal no aparece en las escrituras. Es por eso que mucha gente dice en la Biblia no encontramos dinosaurios. Esto es obvio. ¿Por qué? Porque el término dinosaurio fue un término que se acuñó más o menos por el 1842. Sir Richard Owen, más o menos por esos años, fue quien creó o inventó este término que significa un lagarto terrible. Es decir, es una descripción que hace él justamente de los fósiles que encontraron de diferentes dinosaurios. Cuando revisamos las escrituras notamos que el término es otro. En este caso podemos hablar de monstruos, hablamos de animales, sobre todo el término monstruo es importante en las escrituras porque describe justamente la existencia de estos animales.
Uno dirá, pero ¿y dónde encuentro yo un dinosaurio en las Escrituras? Hay varios textos en la Biblia que justamente tratan este tema de los dinosaurios, pero vamos a abocarnos exclusivamente a un libro. Encontramos esto en Daniel, encontramos esto en Isaías, encontramos esos términos en otros textos de la Biblia, pero exclusivamente nos vamos a dirigir a el libro de Job. ¿Por qué el libro de Job? Porque la descripción es mucho más detallada. Por ejemplo, si vamos al capítulo 40 del libro de Job, vamos a leer qué es lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 1 y dice así, para tener un contexto más o menos de qué es lo que está hablando Job. Dice, está hablando en este caso Jehová a Job y le dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora Behemoth, dice el Señor, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz. Es increíble la descripción que vemos aquí en Job. Obviamente la charla del Señor con Job es justamente para confrontarle y decirle si realmente él conocía los corazones de todo el mundo, si él tenía el poder y la capacidad de poder juzgar. Y pone como ejemplo justamente a Behemoth. La descripción que vemos acá del Behemoth, de este animal, es muy, muy, muy exacta en comparación a un brontosaurio o a un sauroposeidón. Más o menos es un animal de 34 metros de alto, ¿te imaginas? Vamos a ver las otras descripciones que aparecen en las escrituras. Esto más o menos se piensa que este animal ha vivido alrededor de 110 a 100 millones de años atrás. Y este animal pesaba entre 50 a 60 toneladas. Ahora, también se le puede considerar como una descripción del Diplodocus, otro animal que tiene las mismas características. Es el animal que tiene un cuello largo y que consumía grandes cantidades, toneladas de vegetación. Una cola como la del cedro, dice, es decir, una cola bastante gruesa, con la cual se piensa que este animal se defendía. Es decir, la forma en la que este animal peleaba era justamente batiendo la cola, y no había animal que se le enfrente con semejante poder, ¿no? en una cola de ese grosor y de ese largo. Entonces aquí tenemos una descripción bastante clara de lo que se conoce como un brontosaurio o un diplodocus. Este tipo de animales, lamentablemente, para tratar de casarlas con el evolucionismo, hemos encontrado gente que desde el ámbito teológico ha tratado de darle una explicación. Todo para no contradecir al evolucionismo. Una de esas personas es Scofield.
La Biblia de Scofield, lamentablemente, es una de las Biblias con los peores comentarios a pie de página que puedan haber. Si ustedes leen la Biblia de Scofield, sobre este pasaje, notamos que Scofield dice que este animal que se describe en Job 40:15 está referido a un hipopótamo. Claro, lo comparan. Pero lamentablemente vemos el hipopótamo y el máximo su cola es un trapo de cocina, es decir, sumamente delgado, es pequeño. Es absurdo pensar que él tiene una cola como la del cedro. Tal vez él estaba leyendo que tenía la cola como una ramita de cedro, pero está hablando de un tronco, no está hablando de una rama de un árbol. El hipopótamo como tal no tiene comparación con la descripción que vemos en Job capítulo 40, a partir del versículo 15. Entonces, la explicación que nosotros le damos es: ¿cómo es posible que haya un animal de esa envergadura donde el río puede golpear con ímpetu en su cara y él puede seguir durmiendo recibiendo semejante torrente de agua en su cara? El verso 23 dice: tranquilo está, aunque todo un Jordán se estreche con su boca. Exacto. Es decir, es imposible que un animal como el hipopótamo reciba un caudal en su rostro, en su cara, y no reaccione. Aunque el hipopótamo puede sumergirse por bastante tiempo en el agua, pero recibir todo un torrente, recibir un golpe de agua mucho más fuerte que el del Jordán, entonces es difícil que un animal quede inmutado ante semejante fuerza, ¿no es cierto? Sobre todo un hipopótamo. En este caso está hablando de un animal que es capaz de recostarse, tener semejante poder en el vientre como para caminar y una cola de esa envergadura. Es decir, el dato de la cola nos da bastante sustento para pensar que está hablando de otro animal que hoy en día no existe. Claro que sí. No hay un animal con ese tipo de poder ubicado en sus vientres, en sus patas, porque hay otra descripción que habla sobre sus patas que son como columnas de bronce, que hoy en día tengamos en vida. Es decir, no hay. El único animal que que tiene parecido a esta descripción es justamente el Diplodocus. Una de las descripciones me llama la atención, querido Ale, de que en el verso número 16 ya da una descripción. Dice que su fuerza está en sus lomos, Sí. ¿no? Y su vigor en los músculos de su vientre. En el 17, un árbol de cedro no es ningún árbol pequeño, es sumamente grande. Claro. Su cola se mueve como un cedro y por supuesto ahí están sus nervios y todo eso. Ya es una referencia a mucha más altitud. Yo había escuchado antes en otros círculos también de escritores de que sí lo comparaban con un elefante o un hipopótamo porque no había quizás una intención malsana de decir este es un animal grande. Había nomás que ser un poco exegéticos en el estudio de la palabra para escribir otra Biblia como la de Scofield, que se jactó por un buen tiempo de ser una Biblia anotada con comentarios. ¿No te parece? El problema es que revisando historia, es decir, uno puede pensar lo mejor de cada uno, pero si revisamos un poco de historia y la tendencia que ha tenido Scofield para con el lineamiento evolucionista, esto simplemente fue la intención fue congraciarse y quedar de acuerdo con la explicación evolucionista. Es decir, Scofield de manera clara y directa dijo que él tenía justamente, encontraba el evolucionismo como algo que era armónico con las escrituras. Pero lamentablemente las escrituras no son armónicas con el evolucionismo. Recordemos que el evolucionismo es producto justamente de la política mundial financiando y apoyando justamente una nueva explicación científica que eche por tierra cualquier tipo de interpretación religiosa que dé paso justamente a la igualdad y al cuidado de los más débiles. Justamente vas a notar que por esa época empezó a surgir un montón de movimientos acordes al evolucionismo. En este caso, por ejemplo, el nazismo. Hitler planteó justamente la superioridad de ciertos seres, como en el caso de la raza aria, sí, basado justamente en el concepto evolucionista. Como el concepto evolucionista ya quedó manchado a partir de la Segunda Guerra Mundial, es que empiezan a surgir otro tipo de explicaciones para tratar de solventar la explosión industrial que se buscaba generar justamente entre Europa y Estados Unidos,
echando por tierra todo concepto cristiano que justamente apoyaba a el cuidado del más débil, a enseñar lo que es correcto, a dar capacidad analítica y crítica a todo creyente. ¿Por qué justamente en este tiempo se está atacando tanto al cristianismo? Porque el cristianismo tenía como fundamento desde nuestro Señor Jesús, aún antes incluso, el hecho de que la gente sea pensante. Hoy en día, lamentablemente, se está buscando que la gente deje de razonar y se conviertan solamente en borregos que siguen algún tipo de ideología o algún tipo de plan económico o político. Cuando alguien me escucha hablar de ese tipo de cosas, es como que se les estremece el cuerpo porque dicen, no, el cristianismo no está metido para hacer ese tipo de cosas. La respuesta es que el cristianismo sí toca todos los ámbitos de la ciencia y de la sociedad en general. ¿Pero a partir de qué? A partir de decir la verdad. Es por eso que justamente el hecho de atacar este tipo de ideas del cristianismo y tratar de acomodarlo al evolucionismo ha llevado que tengamos una iglesia católica que tiene un ámbito científico netamente evolucionista y son más ateos perteneciendo a la iglesia católica bajo sus argumentos evolucionistas que cualquier otro ateo que no tenga nada que ver con el cristianismo. Entonces, si notamos la descripción, yo digo, realmente cómo se le ha pasado a Scofield la descripción que tenemos en el versículo que mencionabas del 15 al 18. El 17 dice, su cola mueve como un cedro. Exacto. ¿Cómo es que a él se le puede pasar ese tipo de argumentación? El texto en hebreo no da ningún paso a pensar que tiene una cola como la del hipopótamo, ni la del elefante. Entonces, en el fondo, y por la historia que se revisa, notamos que la intención fue simple y llanamente la de quedar acorde al movimiento científico del momento. Y todo creyente se debe a las escrituras, no a ningún tipo de movimiento que se esté iniciando en cualquier parte del mundo. ¿Cuántas personas, incluyéndome quizás en un momento en nuestro caminar diario, hemos tropezado con esta cuestionante, querido Ale? Si los dinosaurios son creación de Dios, debemos pensar de que también fueron antes, durante o después de la creación del hombre. Esa es la pregunta favorita, la ubicación en la cronología bíblica de la creación. Y vale la pena sacar esto de la duda porque se puede quedar todavía en una confusión, ¿no te parece? Sí, lamentablemente la sociedad en general tiene un concepto de la datación de la Tierra totalmente erróneo. Nos hablan de 300 millones de años, 600 millones de años y mucha gente que lamentablemente ve diferentes canales de televisión de orden científico, entre comillas, no es crítico con lo que está recibiendo. Un día nos dicen 300 millones de años, al siguiente día nos hablan de 600 millones de años, luego nos hablan de 100 millones de años, y al fin y al cabo uno no sabe de dónde sacan las dataciones. Un mismo científico de un mismo tema da una datación de millones de años distinto a otro. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que hay esa diferencia, ese gran abismo de distancia entre una datación y otra? Simple y llanamente porque el evolucionismo se basa en suposiciones. Los geólogos saben bien que cuando se encuentra un fósil en un estrato de la Tierra, de acuerdo al fósil se data el sector geológico que se está analizando. Y el área geológica el estrato geológico que se está analizando data al fósil, es decir, esto es mentalidad circular. Claro. ¿Cómo es posible que el lugar donde se ha encontrado dé la datación del fósil y el fósil dé la datación del lugar donde se ha encontrado? Al fin y al cabo, ¿cuál es el lugar o cuál es el método científico que corrobora justamente la datación de ese fósil o de ese estrato? Lamentablemente, esto no nos pueden explicar nadie. ¿Por qué? Porque simple y llanamente son reglas, son cosas que se han planteado sin ningún tipo de base científica. Si en este momento nos está escuchando algún geólogo, sabe bien que lo que estoy diciendo es verdad. Cuando se encuentran capas mezcladas, diferentes estratos sobrepuestos en desorden,
Simple y llanamente se supone que se ha movido la Tierra y las capas se han acomodado de esa manera. Es decir, no hay una explicación lógica del por qué en este lugar se ha encontrado este tipo de fósil. Hay fósiles que atraviesan diferentes capas geológicas y no hay explicación para lo mismo. Entonces, ¿cómo resolvemos el tema? La Tierra no tiene más años que unos 10.000, yo creo entre 6.000 a 10.000 años de antigüedad. No hay un método científico que nos dé una datación exacta de la Tierra. Hay varios métodos, por ejemplo el método del helio. La cantidad de helio que emite la Tierra por cada año es una cantidad determinada, pero si tuviéramos los millones de años que plantea el evolucionismo, la atmósfera tendría que estar llena de helio, y no está. Entonces, ¿cómo es posible que si hay una regularidad en la emisión de helio, la Tierra, la atmósfera no esté llena de helio? Entonces nos da otra vuelta un dato de que la Tierra es joven. La Tierra es joven. Y así sucesivamente hay una cantidad de formas en las que se puede datar a partir de la cantidad de sal, incluso, por ejemplo, contenida en los mares. Es más, el mar tendría que estar llenito, rebalsando con montañas de sal, si realmente tuviéramos los millones de años. Y no está. Entonces, ¿cómo es que nosotros explicamos eso? Las escrituras nos dan un dato importante. Mucha gente al leer las escrituras dice, ¿por qué aparece tanta genealogía? Y tal engendró a tal y tal a cual y vivió tantos años. Nos da un dato básico o fundamental de cuánto tiempo tiene la Tierra. Y haciendo este análisis de la genealogía de cada uno de los personajes de la Biblia, hasta la última genealogía que aparece en las escrituras, pues notamos que no pasa de los 10.000 años de antigüedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los dinosaurios no vivieron 200 o 300 millones de años antes que el hombre. ¿Cómo es posible que Job haga una descripción de un animal que vivió 300 millones de años antes que él y haga una descripción tan clara? ¿Cómo es que el Señor describa este tipo de animal? ¿Cómo es que aparece en otros textos también este animal? Si Job no hubiese conocido este animal, el Señor le estaba hablando a alguien que ignoraba ese tipo de animal. Entonces no tiene ni idea de lo que le estaba hablando. La verdad es que el Señor le está hablando de un animal que él conoce bien y que en su época estaba vivo. Porque era su creación. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿estos animales eran o no contemporáneos al hombre? La respuesta es que sí. Si revisamos nosotros el árbol evolutivo, la idea es que apareció un organismo unicelular que dio paso a otros seres básicos hasta llegar al hombre. Pero cuando revisamos los fósiles en la Tierra... Esa es, la teoría evolucionista de la cuestión del cambio de los cromosomas y toda la evolución donde el hombre llegó, por si acaso, ¿no dice la Biblia eso? Sí, lo que pasa es que el evolucionismo plantea que al ir mejorando estos seres o estos organismos y demás, llegamos hasta el ser humano. Pero cuando revisamos los fósiles existentes, encontramos que hay una explosión de seres vivos que aparecen. No hay ningún proceso evolutivo. Es más, el árbol genealógico de Darwin estaría volcado, es decir, apareció de golpe millones de especies de animales, de seres, de plantas, y conforme los años van pasando van perdiéndose estos, es decir, se están extinguiendo. A la larga vamos a encontrar que el último ser vivo era un organismo unicelular, el momento de la llegada del juicio del Señor. Pero ¿cómo es que ellos explican esto? Esta aparición espontánea de tantos seres vivos. Bueno, convendría saber también ¿quién mató a los dinosaurios entonces, Alejandro? Esa es la pregunta que vamos a procurar. Si sabemos que este asunto de que los dinosaurios fueron creación de Dios en los primeros días, según la Biblia, y posteriormente el hombre fue creado, no habla de miles de años atrás como pretende hacer la evolución, ¿no es cierto? La teoría evolucionista. La pregunta que nos llegó al celular dice, ¿podrían explicarnos, por favor, cómo es que es la teoría evolucionista y creacionista? ¿Y cuáles son sus alcances? Bueno, ahí está, es interesante. Finalmente, ¿por qué murieron los dinosaurios? Alejandro, ¿en qué quedamos con el tema de los dinosaurios y su fin? ¿Qué pasó ahí? Bien, antes de tratar el por qué desaparecieron los dinosaurios,
Vamos a dar paso a la respuesta de nuestro radioescucha. Bien, sabemos bien que hay más o menos por 1859 más o menos, es que Charles Darwin, publica un libro que se conoce como El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Este título, que después se empezó a cortar por intenciones obvias en las siguientes publicaciones de este texto, digo obvias porque obviamente la última frase que pone Darwin en su libro dice: la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida o por la supervivencia. Es decir, Darwin suponía, y esto es el principio del evolucionismo, que los seres vivos empezaron a batallar entre ellos, ya sea por el alimento, ya sea entre ellos, de manera en el sentido de devorarse unos a otros, de atacarse unos a otros, de tener más oportunidades de reproducción que otros de su misma especie para subsistir. Y esto fue lo que le llevó a cada ser tener ciertas capacidades o habilidades que se podían preservar en su reproducción y le llevaban a un perfeccionamiento. Esta idea lamentablemente ha sido justamente el fundamento para que haya o se inicie la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler pensaba que ellos eran una raza superior y que era necesario matar a todas aquellas otras razas que eran inferiores para que la humanidad vaya evolucionando o mejorando. Entonces, ¿el evolucionismo qué es? El evolucionismo es la idea de que la materia por sí misma o los seres vivos por sí mismos se pueden organizar, perfeccionar, mejorar a partir de su lucha entre ellos para llegar a ser cada vez mejores. Esa es la idea del evolucionismo. El neodarwinismo que hoy en día se está manejando tiene eso como base, pero tiene otros tipos de argumentos más para justificar que la evolución existe como tal. ¿Qué es el creacionismo? El creacionismo, hay dos conceptos de creacionismo. Hay el creacionismo a secas, que es el hecho de justificar, de argumentar la existencia de todos los seres vivos a partir de las escrituras y solamente la Biblia. Es decir, es gente que fundamentaba la existencia del ser humano y de los seres vivos en general a partir de lo que decía la Biblia. El cambio del tiempo y la historia y demás ha llevado a que el creacionismo no quede solamente como creacionismo, sino que mejore o cambie al creacionismo científico. Algunos ateos dicen que eso es un oxímoron. Oxímoron se refiere a que es una frase contraria en sí misma, es como decir algo fríamente caliente. Pero el término creacionismo científico no es un oxímoron, es decir, no es una palabra o una palabra contradictoria con sí misma. ¿Por qué digo eso? Porque se puede hacer creacionismo, es decir, se puede hacer uso de la ciencia, ya sea biología, ya sea física, matemáticas, historia, etcétera, 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 paleontología, geografía, etcétera, etcétera, diferentes tipos de ciencias se pueden usar para justamente verificar y corroborar que lo que dicen las escrituras es verdad, es decir, dar un sustento, una evidencia científica que corrobora lo que la Biblia ya había venido diciendo hace tanto tiempo. Entonces, esa es justamente la línea a la cual debiéramos de pertenecer. Yo pertenezco ahora, ya habiendo dejado después de varios años de haber participado del CDC, del Centro de Documentación de la Ciencia Creacionista, a quien mando en este momento un caluroso abrazo a la hermana Patricia Duchen, que con ella hemos trabajado por bastantes años en este tipo de temas. Y ahora, de manera ya particular, con la Iglesia estamos iniciando un ministerio que se llama Centro Científico Creacionista, que es justamente esto, el hecho de incursionar con gente que está metida en ciencia, ya sean profesionales en física, en biología, para justamente dar esto, la evidencia y la base científica para corroborar que lo que dicen las escrituras es verdad. Es verdad. Entonces, teniendo ya claro qué es el evolucionismo y hacia dónde está apuntando y cuál es su idea,
y teniendo claro qué es el creacionismo, es necesario también apuntalar o aclarar que hay un nuevo movimiento, un movimiento que se llama del diseño inteligente. El diseño inteligente es un movimiento de gente que reconoce en la creación, en todo lo existente, un diseño, un propósito. Es decir, notan que hay alguien o un arquitecto que ha puesto algún diseño que se nota en la creación, que se nota en lo que existe. Es decir, no es causa de el azar. Esto ha sido algo con intencionalidad. Y eso es justamente lo que la naturaleza nos muestra. Si nosotros nos vamos en este momento a Romanos, voy a pedirles a todos nuestros radioescuchas que puedan agarrar sus Biblias, tomar sus Biblias e irnos por un momento al libro de Romanos, a la epístola del apóstol Pablo. Y dice algo muy, muy interesante que es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué capítulo estamos hablando? Capítulo 1, Romanos capítulo 1. Y notemos que lo que dice el apóstol Pablo nos da una pauta muy clara de lo que ya se tendría que haber conocido de la creación y de la intencionalidad que Dios tuvo para con cada uno de los seres vivos que tenemos en el planeta, ¿no? Tú has debido leer este versículo, querido Fernando, que habla justamente que Dios se revela a partir de las cosas hechas, ¿no? Es decir, las cosas creadas. De las cosas creadas. Y eso es justamente lo que las escrituras nos dan a entender. Vamos a leerlo, por favor. Muy bien, eso está en el libro de Romanos, capítulo 1. Versículo 20 en adelante. El 19-20 creo que Exacto. estamos, ¿no es cierto? Enseguida damos lectura. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, a partir de mentiras, calumnias, etcétera, tratan de detener la verdad, y es justamente lo que está ocurriendo en estos tiempos en contra del cristianismo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo es que Dios se los manifestó? A través de la creación. Exacto, y fíjense lo que dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, lo que no se puede ver de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, si alguien tenía la duda típica de ¿qué pasa con aquella gente que está viviendo en las profundidades de la selva y nunca han escuchado el Evangelio? ¿Cómo es que ellos se van a salvar o van a ser juzgados? La respuesta está justamente acá. Todo lo existente en el planeta, desde las estrellas, las plantas, los animales, los ríos, etcétera, etcétera, hasta nuestro propio cuerpo, están dando evidencia de que todo esto ha sido creación de alguien inteligente. Si nosotros desarmáramos poco a poco un cuerpo humano, obviamente con propósitos científicos, biológicos, notamos que es todo un trabajo de ingeniería. El hecho de enlazar cada músculo, que cada hueso tenga cierto tipo de acople para que no se desgaste, que el cableado, digo cableado para que me entiendan, ¿no? El cableado de arterias, de venas, como para que alguien no doble una articulación y de pronto corte la circulación para algún órgano importante. Entonces todo esto es un trabajo de ingeniería, y todo ese trabajo de ingeniería tiene que deberse a algún tipo de información que indique cómo las células tienen que trabajar para construir ese ser humano. La pregunta es, ¿esa información quién la puso? Esos datos de construcción, ¿quién lo puso? ¿El azar? La respuesta es no. Solamente para crear una lombriz tendríamos que tardarnos alrededor de millones de años, elevado a infinito, si vale el término, para siquiera crear solamente un órgano que posee una lombriz. Así que es absurdo pensar que millones de años, atribuyéndole al tiempo algún tipo de autoría, se haya podido crear todos los seres vivos que existen en nuestro planeta. Y estamos hablando de ahora. Imagínense la cantidad de animales que existía hace más o menos 10.000 años. Es increíble. Así que no hay excusa.
Cualquier persona en cualquier lugar del mundo reconoce que hay un creador, un hacedor de todo, alguien que tuvo el propósito, el deseo de crearlo todo, a quien se debe. Y eso es lo que dice la palabra. Así que no hay excusa para decir, bueno, ¿y cómo se va a salvar el pobre indígena que está perdido en la selva? La respuesta es, la misma naturaleza está testificando del Señor. No hay forma en la que alguien se justifique ni se excuse. Tenemos un mensaje también, pero quizás podemos clarificar, querido Alejandro. El creacionismo científico no es una cuestión de la cual solamente unos cuantos entendidos pueden hacerlo, sino más bien todo cristiano contemporáneo, todo cristiano del día de hoy debería saber algo, y no solamente tú mencionabas en el asunto de la creación como si fuera, mejor dicho, como conocer áreas que está implicando el conocimiento científico. Tú hablabas de la medicina, ¿por qué no hablamos de astronomía, no astrología? Todas las ciencias que el hombre y el ser humano ha desarrollado, al final están volcando sus bases en las escrituras, porque lo que descubren últimamente tenía su escritura hace miles de años atrás. Entonces, ese creacionismo científico es una fuerza impulsora ahora que debería movernos a todos aquellos que enseñamos la palabra, aquellos que estamos dando un poquito más, no a una persona que está empezando el camino, pero sí una persona que está fortaleciendo su conocimiento. La pregunta, querido Alejandrito, nos dice... déjame ver el mensaje de texto acá de la persona que nos llama, nos dice, o nos envió mensaje de texto. Aquí está. El arca. ¿Y qué hay con el arca? ¿Entraron algunos dinosaurios o eran dinosaurios pequeños? Ahí está la pregunta, ¿no? Si lo podemos responder o estamos más adelante con esto. Bien. La pregunta que hacías hace un instante, está, para no dejarla colgada, era sobre qué pasó con los animales, los dinosaurios, quién los mató, qué es lo que ocurrió. Todo esto se explica a partir de un evento catastrófico que es justamente el diluvio de Noé. Y ahí vamos a enganchar con la pregunta que nos acaba de llegar. El diluvio de Noé destruyó y mató todo ser vivo existente, es decir, todos los dinosaurios que hasta ese entonces existían fueron destruidos. ¿Quiénes se salvaron? Noé, sus hijos y los animales que entraron en el arca. La pregunta es, ¿se salvaron los dinosaurios, entraron en el arca o no? La respuesta es sí, claro que sí. ¿Cuál fue el método que usó Noé para meter semejante cantidad de animales y de esa envergadura? La respuesta es muy sencilla. Es difícil poder meter un animal de más o menos 35 36 metros de alto en el arca. Lo que se hizo fue justamente meter crías de todas las especies. Entonces era mucho más sencillo y mucho más fácil la alimentación en primer lugar, la ubicación dentro del arca y el peso también dentro del arca y su cuidado. Ahora, después de eso, obviamente los animales bajaron y empezaron a reproducirse. Lo que ocurre con todo esto es que si nosotros leemos el libro de Job, notamos ciertas pinceladas que hacen referencia justamente al diluvio de Noé. Obviamente no vamos a revisarlo ahora, pero para todo aquel que desea escudriñar las escrituras, puede darle una lectura a todo el libro de Noé, a todo el libro mejor de Job, para que tenga claro las pinceladas que da referidas justamente a lo que ocurrió con la época de Noé. Entonces significa esto que para después del diluvio de Noé aún existían dinosaurios. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Pero es obvio que el cambio climático que hubo a partir de esta catástrofe hizo que la vegetación se redujera. Hoy en día, con la cantidad de vegetación que existe en el planeta, es imposible la existencia de este tipo de animales. ¿Por qué? Porque solamente si hablamos de elefantes, la cantidad de alimentación que ellos requieren es a partir más o menos de, creo que 50 o 100 kilos de alimento al día. Y imagínense las toneladas que consume al año. Entonces, es imposible que animales que duplican, triplican el tamaño de un elefante puedan subsistir en esta época. Es por eso que justamente estos animales fueron desapareciendo. Entonces, los hombres conocían estos animales. Claro que sí, hay gráficos hechos en cuevas
pictografías, hay diferentes tipos de tallados, hay esculturas que muestran la existencia de Triceratops, muestra la existencia de Diplodocus, muestra la existencia de una cantidad de animales para la época en la que existían los seres humanos. Así que no es una cuestión que solamente aparece en la Biblia. Vamos a hablar después del Leviatán, pero vamos a ver que en el Museo Británico encontramos un plesiosaurio. Eso está ubicado en la tumba de Amenhotep Pimentu, es decir, un emperador, un rey de Egipto. En su tumba tiene grabado, justamente tiene pintado un plesiosaurio. La pregunta es, ¿cómo es que él sabía de la morfología de este animal si no lo habían visto? Si nunca lo había visto. Es más, ellos nunca hicieron un trabajo paleontológico, nunca recuperaron ellos algún tipo de fósil y armaron cómo más o menos podía haber sido el animal. Este tipo de ciencia es reciente. ¿Cómo es que hay este tipo de gráficos en una tumba de un rey egipcio? Hay reliquias incas que muestran justamente gráficos de Triceratops. Hay diferentes tipos de petroglifos que han aparecido que muestran justamente la existencia de los dinosaurios en cerámicas, en tumbas, en templos, en pilares, a lo largo de historias míticas. Por ejemplo, China, es increíble que ellos hablen de dragones que casualmente nos están haciendo una referencia a lo que vamos a revisar dentro de unos minutos, que en las escrituras se menciona como Leviatán. Claro, ahí en una pausa necesitamos aclarar esto, querido Alejandro. En las culturas se hablaban de animales grandes, ya sea que hagan o lo que hagan o tuvieran lo que tuviera, su peculiaridad era que eran grandes. Y por supuesto, el tema del Leviatán es un tema súper favorito cuando se trata de identificar a una criatura como en este caso en la mitología china y toda la mitología como el dragón, ¿no es cierto? La palabra también habla del dragón, pero es un sentido más simbólico. Sí, en realidad el simbolismo que aparece en las escrituras está referida justamente a una comparación con el Leviatán, que es un animal que ha existido, que es un animal que ha tenido vida y que los seres humanos lo han visto. Obviamente es sumamente extraño que varias culturas conserven un mito pero tan parecido, primero, como el diluvio de Noé. En varias culturas se conserva este mito sobre el diluvio de Noé. Digo mito porque así se lo clasifica ahora, pero sabemos en el fondo que esto es historia, es verdad. Es verdad. Luego también encontramos historias sobre el dragón y que escupía fuego. Alguien dirá, pero esas son fábulas. Hoy en día han aparecido, se han descubierto animales como el escarabajo bombardero, que se conoce, el término científico es Brachynos crepitans de que explota, ¿no? En ese sentido, que hace una combinación de peróxido de hidrógeno y quinona en su vientre y explota, literalmente emite este tipo de, si vale el término, ráfaga química que quema, porque está ebullicionando y daña justamente a su depredador para poder escapar. ¿Cómo es posible que Dios haya sido capaz de crear un insecto con esa capacidad química en su vientre, con diferentes cámaras que no permiten que el mismo escarabajo explote, teniendo semejantes químicos en su organismo? ¿Cómo es posible que ese tipo de ingeniería exista en un escarabajo y no sea posible en un animal mucho más grande? En muchos fósiles que se han encontrado de lo que se supone que es el Leviatán, estamos hablando del Mosasaurus. El Mosasaurus tiene una cavidad, tiene un espacio en el cráneo que no se sabe qué es lo que contenía, es decir, no se sabe si contenía algún tipo de glándula o qué, porque no hay otro animal que tenga esa cavidad en el cráneo y que dé explicación justamente de qué uso tenía. Entonces supone que a partir de esto no sea nada raro que este animal haya tenido algún tipo de glándula
que justamente hacía combinación de químicos, como en el caso del escarabajo bombardero, y de ahí vengan los mitos chinos de un dragón que bota fuego. Exacto. Entonces, todo este tipo de cosas son vacíos que la ciencia no puede explicar. Son cosas que la ciencia no puede dar por cubierto, porque lamentablemente no encaja con sus paradigmas, no encajan con sus criterios de evolución, ¿no? Entonces, las escrituras nos hablan de esto de manera clara y son seres que han existido y que han sido conocidos por los seres humanos. Será bueno llamar, no es lo mismo decir, querido Alejandro, creación y naturaleza. Son términos diferentes acuñados a distintas cosmovisiones que hay. Entonces, en parte es eso. Y segundo, el poder entender de que quizás los monstruos que son mencionados en la Biblia no eran como tales según la imaginación de las culturas. Sin embargo, el hecho de que los hayan exagerado no implica que no existieron. Puede que lo hayan exagerado, como puede también que tengan mucho de realidad. Exacto. El problema está en que nosotros no conocíamos tampoco y no hemos llegado a conocer ese tipo de animales. Uh-huh. Lo máximo que podemos hacer es ser lo más científicos y ver si realmente hay paso para pensar en esto. Como te decía, en el caso del Masosaurus, que tenga esa cavidad en el cráneo por el hocico, y que no se sepa qué puede haber existido en ese espacio, nos da paso justamente a especular y a pensar, puede ser esto como puede ser este otro, pero lamentablemente no hay una base para corroborar el mismo. Ahora, en la historia, en la ciencia histórica, se encuentran varios testimonios de textos antiguos, como te decía, de grabados, de pinturas, de ciertas características de los dinosaurios que han existido en ese entonces. Claro. Entonces, podemos abarcar o tratar de resolver este tipo de problemáticas a partir de cualquier otro tipo de ciencia que nos dé paso a conocer más de esto. Lo más importante de todo esto es que los dinosaurios eran animales que eran conocidos por los patriarcas, por gente que conocía del Señor, ha conocido de su palabra y han visto este tipo de animales. Aquí tenemos el caso de Job, ¿no? Podemos leer una porción de Job, capítulo 41, para ver qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a irnos a Job, capítulo 41. Y fíjense bien lo que dice el Señor respecto a este animal. Dice, versículo 1 en adelante: ¿sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel? ¿O con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre. La Ahí misma está. Biblia aclara que este animal botaba fuego. Y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo.
como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Es decir, la descripción es increíble, pareciera que estuviese hablando de un animal mitológico, pero es una descripción de un animal que existió, porque el tamaño, la contextura, casualmente es idéntica a la de un Mosasaurus, es decir, el tamaño, la fuerza. Si alguien de nuestros radioescuchas ha tocado algún cocodrilo disecado, se dará cuenta que la piel que tiene es demasiado dura, es bastante dura. Imagínense de un cocodrilo bebé que tiene ya ese tipo de contextura su piel. Imagínense de un animal de esta envergadura, un leviatán. Obviamente la descripción es mucho más severa, mucho más fuerte. Me voy al verso 18, querido Ale. Dice, con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como párpados del alba. De su boca, verso 19, salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. El verso 20 me pone mal, ¿no? De sus narices sale humo, dice, como un caldero y una olla que hierve. A la imaginación de nuestros amigos, ¿qué figura se viene a la memoria? O en este caso a la imaginación. Obviamente un dragón. Dragón, el término que se ha usado hasta ahora de manera popular, ¿no? Pero si queremos incurrir en el ámbito científico, hablar de un Mosasaurus es lo más indicado. Es decir, no sabemos qué es lo que este animal era capaz de hacer. Las escrituras dicen que él marcaba el piso donde caminaba, es decir, realmente tenía bastante tamaño, un tamaño inmenso. Hace poco, viendo algunos textos sobre fósiles, encontré la boca de un tiburón antiguo, donde más o menos el tamaño, la envergadura de la boca daba paso a que estén más o menos como unas 15 a 10 personas dentro, sentadas de manera cómoda. Imagínate qué es el hecho de tener un leviatán cerca, claro, cuando la descripción es tan monstruosa, ¿no? Entonces el tamaño más o menos que da, y la descripción que da es terrible. Es decir, realmente este tipo de animales han existido. Se piensa que el Mosasaurus existió entre 70 a 65 millones de años antes, pero una vez más, insisto, los hombres conocían de estos animales y la Tierra no tiene una datación tan antigua como la que nos da. Bien, viendo justamente este tipo de temas que estábamos tratando el día de hoy sobre los dinosaurios, sería bueno, para ir ya cerrando el tratamiento de lo que hemos visto el día de hoy, puntualizar algunos aspectos que son importantes recordarlos para tenerlos claro, ya sea dentro de la iglesia, cuando lo estemos tratando con alguien no cristiano o en cualquier tipo de ámbito. En primer lugar, debemos de notar que el mundo se está manejando bajo dos tipos de filosofía. La filosofía materialista, que es justamente a la cual pertenece Darwin y todos los que son de línea evolucionista, que justifican que la materia por sí misma se puede organizar, se puede mejorar, puede
cambiar algunos aspectos en su construcción, en su constitución, para ir mejorando a lo largo del tiempo. Y la otra base filosófica es la base no materialista, referida justamente al ámbito cristiano, que atribuye todo el poder de la creación, de lo que existe, a un ser con poder, como es nuestro Señor, y con un propósito. Es decir, todos los animales, todos los seres vivos que existen han sido hechos con un propósito y cumplen el propósito por el cual han sido hechos. A partir de eso es que encontramos el evolucionismo y el creacionismo. Nosotros como creyentes obviamente somos de línea creacionista, científica ahora, porque el objetivo de este programa, el objetivo principal mío, era que cada uno de ustedes, hermanos, puedan abrir su corazón a conocer. No piensen que el cristianismo es solamente encerrarse en 4 paredes y pensar que estamos haciendo una labor cristiana al alejarnos de cosas tan humanas, que lamentablemente está mal entendido, como la ciencia. Debiéramos de motivar a nuestros jóvenes a que estudien más ciencia, para que cuando ellos sean confrontados con la ciencia en las unidades académicas, sea la que sea, ellos puedan encontrar el respaldo y la explicación mucho más lógica a partir de las escrituras y de la evidencia científica que tenga a la mano. Y no así los argumentos comunes que plantea el evolucionismo. Hace unos años, cuando visité el Museo de Ciencia Natural ubicado en Calacoto, encontré un afiche al que le saqué una fotografía que dice: imagínese usted cómo este animal fue evolucionando durante millones de años hasta llegar a lo que usted está viendo. O sea, si la idea es imaginarme cómo, entonces cada cual puede sacar la conclusión que quiera de cómo los animales han ido cambiando hasta llegar a la perfección de mecanismo que son hoy en día, y eso es absurdo. Hay que entender que en cada uno de los seres vivos hay un propósito y un diseño, y el diseñador es Dios. Y si Dios ha sido capaz de crearnos a nosotros, pues nos debemos a Él, en temor, en amor y en entendimiento. Por eso las Escrituras dicen que debemos de amarle con toda nuestra mente, es decir, usar la cabeza solamente para memorizar 2 alabanzas y no para estudiar las Escrituras, no dedicarle tiempo a la palabra de Dios y a conocer muchas otras más ciencias que corroboran lo que la palabra de Dios dice, eso no es amor. Básicamente se ha estado procurando poner las bases, querido Alejandro, para que el cristianismo que tenemos, la cosmovisión cristiana, no sea una cosmovisión de burbuja, una cosa pequeña, local, algo corto de alcance, sino más bien pueda romper las barreras del conocimiento, no solamente teológico, sino apoyarnos en lo que significa el conocimiento científico. Vamos a tocar temas que no implican no solamente creacionismo, sino quizás hermenéutica en la Biblia, maneras de cómo ver la vida cristiana, temas delicados de interpretación teológica. No solamente nos estamos abarcando al creacionismo en este día. No, en realidad el tema es amplio, y solamente tratando de tocar el asunto de los dinosaurios hemos abarcado 2 horas, ¿no? Claro que sí. Entonces imagínense si tratáramos todo lo que implica el creacionismo, da para meses de estudio, años por no decirlo, y eso básicamente, es decir, el objetivo es tratar todo lo que implique las Escrituras. Si alguien viera algún punto que está equivocado o algo dentro de todo lo que estamos exponiendo, pues obviamente tienen abierto una vez más el foro para que puedan hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, sus aportaciones, que eso enriquece a todos. El objetivo del cristianismo es edificarnos unos a otros, y eso es justamente lo que queremos hacer. Convendría también, querido Alejandro, con tu permiso, el poder dar el link, la dirección exacta de tu sitio en el internet también, porque es necesario de pronto revisar más argumentos. Así que estamos en el Facebook, estamos en la página web también. Sí. Pueden visitar mi página web, que es www.alejandromaldonados.com.
Es una página personal donde ustedes van a poder conocer quién soy, qué es lo que pienso, creo, y donde van a poder ustedes encontrar una serie de artículos también de diferentes tipos de temáticas. Muy bien. Con todo eso, podemos dar una conclusión. Los dinosaurios estuvieron en la Tierra, son creación, el hombre es contemporáneo a esa creación, y también el diluvio y toda la catástrofe que se vino a dar marca un antes y después de todo esto. Sí, como decía hace un instante, como parte de la conclusión que daba, es el hecho de entender lo que dice Génesis. En el día quinto se crearon los animales o los monstruos marinos. Aquí podemos encontrar al Leviatán. Y en el día sexto, entre los seres de la tierra, animales, etcétera, también está la creación del ser humano, es decir, del hombre. Máximo la diferencia que hay entre los seres y el hombre son de 24 horas, no más. Así que pensar que hay millones de años entre uno y otro no es verdad. La evidencia arqueológica, la paleontológica nos lo demuestra, porque hay una aparición espontánea de una infinidad de seres que no se puede explicar bajo la sombra del argumento darwinista. Así que, amado hermano, cuando usted escuche que hay alguien que comenta que el evolucionismo ha explicado y ha refutado la existencia de Dios, es más bien el momento en el que hay que preguntarle a cada una de esas personas cómo es posible que la materia por sí misma se pueda organizar para crear un ser vivo. Y verán cómo ellos no pueden dar argumento de esto. La única forma en la que un ser pueda organizarse, pueda diseñarse y pueda cumplir con un propósito es porque hay alguien, una mente, un ser que con propósito, con inteligencia, fue capaz de crearlo, de concebirlo así. Y ese ser es nuestro Señor Jesús, nuestro único Dios que ha sido capaz de crearlo todo. Las Escrituras dicen que nada fue hecho si no fue hecho por medio de Él. Así que entendamos bien, el creador de todo es nuestro Dios, el Todopoderoso. A Él nos debemos. Cada vez que usted se levante y se mire al espejo, note que realmente hay perfección y diseño en usted, para que nadie en algún momento piense que no tiene la belleza ni los atributos que deseara tener. Hay que entender y hay que reconocer que esto es obra del Señor. Cada uno de nosotros somos obra del Señor y por ende somos propiedad de Él. A Él nos debemos. Todas estas interrogantes, las afirmaciones que estaban vertidas en este programa, procuran, queridos amigos y queridos hermanos, llevarnos a las Escrituras. Tan sencillo como eso. Necesitamos tener una nueva generación de cristianos acorde a los tiempos y de acorde a las circunstancias actuales. Ya no estamos en un momento en la historia de los cristianos en la cual tenemos que aceptar las cosas tal por cual nos dijo aquello o aquella persona, sino más bien acudir a las Escrituras y ver que muchas de las cosas creadas, evidenciadas y las que parece que fueran una maravilla, pues tuvo un origen. Ese origen es Jesucristo, en este caso Dios creador, y por esa causa hoy estamos acá. Querido Alejandro, quiero darte un montón de agradecimientos. Gracias por tu presencia. Vamos a estar compartiendo temas interesantes. Entonces, con todo eso, solamente nos resta una despedida. Voy a dar lugar a que Alejandro pueda hacer una despedida de todos nuestros amigos, al mismo tiempo de invitarlos en la siguiente ocasión. Bueno, también agradecerte a ti, Fernando, por permitir que ambos estemos con este programa. Y esperamos poder dirigir todo esto para la edificación de los hermanos, de la iglesia en general, para que también aquellos que no conocen al Señor puedan despertar y abrir los ojos de donde se encuentran a la luz de las Escrituras. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Esperamos haber sido de edificación y de bendición para ustedes. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros en el chocolate caliente y el vino tinto. Que el Señor los bendiga muchísimo y será hasta la siguiente oportunidad. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.